A seguir viendo esta serie de Romanos, y para los que no pudieron estar todas las predicaciones, voy a hacer un vuelo de pájaro a mirar un poquito. Recuerden que Romanos es, a entender de muchos, eso es el compendio de toda la Biblia, ¿vale? Resumida en una doctrina muy fuerte, muy práctica, y que Pablo, o el Señor a través de Pablo, en Romanos 1 comienza hablando sobre en el sentido de que Pablo no se avergonzaba del Evangelio, porque era poder de Dios para salvación a todo aquel que cree. O sea, hablaba del poder del Evangelio, hablaba de la culpabilidad del hombre. Unos pasajes poderosísimos que tiene esta epístola en Romanos, los últimos versículos del capítulo 1, cuando habla que conociendo a Dios no le glorificaron a Dios ni le dieron gracia, sino que el mismo hombre se envaneció en su propio razonamiento y profesando ser sabio, se hicieron necios y cambiaron la gloria de Dios por la del hombre, ¿vale? Y luego comienza hablando acerca de esa incapacidad del hombre y esa culpabilidad. Comienza a desarrollar lo que es el trato de entre la ley y los judíos. Es lo que la mayoría de la gente, tanto judíos como no judíos, no entienden. El papel o el rol que cumplió los 10 mandamientos de Dios, para resumirlo. Y así sigue hablando acerca de esa insuficiencia que tenía la ley para justificarnos delante de Dios. Somos todos culpables, hermanos, delante de Dios. No hay justo ni uno, no hay quien entienda, no hay quien busque, no hay quien, nadie. Todos nos desviamos y aún nos hicimos inútiles delante de Dios, incapacitados para poder entender algo de la gloria de Dios por esta naturaleza adámica, esa naturaleza caída. Luego nos presenta a Cristo como que aparte de la ley se manifestó la justicia de Dios por medio de Jesucristo. Y aquí habla de esa suficiencia, de ese Cordero de Dios que quita el pecado del mundo, no la cubre, la quita. Y gracias a eso, Él nos puede presentar delante del Padre justificado, o sea, totalmente justo. El texto que vamos a ver hoy es Romanos 5, capítulo 5, versículo 1. Y les tengo que decir que esta porción, a mi entender, es el epicentro, es la columna vertebral de prácticamente todo esto que venimos hablando. Porque hasta ahora, bueno, hemos visto toda la explicación del trato de Dios a través de la conciencia, a través de la ley, Cristo viene, tal. Ahora, vamos a leer el texto primero y luego vamos a analizarlo. Capítulo 5, versículo del 1 al 11. Dice así: justificados pues por la fe, tenemos paz para con Dios por medio de nuestro Señor Jesucristo, por quien también tenemos entrada por la fe esta gracia en la cual estamos firmes y nos gloriamos en la esperanza de la gloria de Dios. Y no solo esto, sino que también nos gloriamos en las tribulaciones, sabiendo que la tribulación produce paciencia, y la paciencia prueba, y la prueba esperanza, y la esperanza no avergüenza, porque el amor de Dios ha sido derramado en nuestros corazones por el Espíritu Santo que nos fue dado. Porque Cristo, cuando aún éramos débiles, a su tiempo murió por los impíos. Ciertamente, apenas morirá alguno por un justo. Con todo, pudiera ser que alguno osara morir por el bueno. Mas Dios muestra su amor para con nosotros, en que siendo aún pecadores, Cristo murió por nosotros. Pues mucho más, estando ya justificados por su sangre, por él seremos salvos de la ira. Porque si siendo enemigos fuimos reconciliados con Dios por la muerte de su Hijo, mucho más, estando ya reconciliados, seremos salvos por su vida. Y no solo esto, sino que también nos gloriamos en Dios por el Señor nuestro Jesucristo, por quien hemos recibido ahora la reconciliación. ¡Wow! ¿Quieren que les diga una cosa? Solo el versículo 1 ya podríamos predicar solo del versículo 1. Y dejar los demás versículos para otras predicaciones, honestamente. Lo que pasa es que con María hemos decidido, para que no estemos 6 años predicando Romanos, lo hemos tratado de hacer más extensivo, ¿vale? Y hay momentos que se comprime los conceptos, se comprime la enseñanza, y hay veces que se dilata, se comprime y se dilata. En este momento se comprime. Así que, hermano, justificados pues por la fe, ¿tenemos qué?
quién? ¿Para con quién? ¿Para mi vecino? ¿Para mi mujer? ¿Para con mi mujer? No, para con Dios. ¿Saben una cosa, hermanos? La paz que nosotros como occidentales creemos que la paz es simplemente ausencia de conflicto, sin más. Ustedes saben que los judíos, cuando ellos se saludan, nosotros ¿qué decimos? Que Dios te bendiga, ¿vale? Ellos dicen shalom. Shalom significa paz. ¿Y por qué los judíos se saludan con este término, esta palabra? Porque ellos sí entienden bien el concepto correcto, o sea, nosotros también lo entendemos. Lo que pasa es que ellos entienden en su profundidad. Porque la paz, en el griego eirene, el nombre de Irene es paz, o shalom en hebreo, significa no solamente ausencia de paz, sino lo podríamos resumir en plenitud de vida. Ahora yo les pregunto, ¿ustedes saben lo que es vivir como ser humano en una plenitud de vida? Yo te pregunto ahora, ¿tú te sientes o te ves pleno en la vida? Hay una palabra muy cotidiana, un poco vulgar que usamos, es sentirse realizado. No es lo mismo, ¿vale? Pero es una de las palabras que un poco más se asemeja. ¿Te sientes realizado en la vida? ¿Has podido lograr todo lo que has querido en tu vida? Puedes decir, todo me va bien, me siento bien, tengo la mujer que quiero, el marido que quiero, gano el dinero que quiero. Pero en especial, porque estamos hablando, ¿se acuerdan cuando Jesús dijo, mi paz os dejo, mi paz os doy, no os la doy como la da el mundo? Porque el mundo también da una paz, pero es una paz pasajera, es una paz endeble y es una paz externa, que depende de la circunstancia. Por eso yo siempre he visto que el mundo se divide en dos. El mundo sin Cristo, aunque tú veas que hay más de 3.000 religiones, más el ateísmo, aunque hay un montón de filosofía, y cuando miras la historia de la humanidad, ves los vaivenes que el hombre ha tenido a lo largo de los imperios, a lo largo de la historia de cada nación, guerras y demás, en resumida cuenta es un mismo paquete. Es un mismo paquete que también lo dice Romanos 2, 1 y 2, en el cual sencillamente, fíjense un detalle, cuando Jesús irrumpe la historia de la humanidad, es decir, cuando Dios irrumpe la historia de la humanidad en la persona de Jesucristo, porque recuerden que mientras el esfuerzo del hombre de intentar ser Dios se hizo hombre, paradójico, ¿verdad? Él se encontró prácticamente, podríamos hablar mucho de esto, pero él se encontró con una clase de personas, nada más. Los religiosos que estaban en rebelión con Dios, porque no le conocían, y los ateos, que tampoco conocían a Dios. Y los religiosos, ¿qué les decía? Sepulcro blanqueado, generación de víbora, que vosotros trasquiláis al rebaño, ponéis cargas pesadas que no sois capaz de llevar. ¿Pero por qué? Porque no conocían a Dios. Es decir, tanto el saludo, el shalom, no conocían al Dios de shalom, al Dios de paz. No lo conocían. Luego tenías los gentiles que empezaron a fabricarse cientos o miles de dioses conforme a la imagen del hombre para tratar de apaciguar o de llegar a Dios. Y todos esos caminos son inútiles. El hombre no puede llegar a Dios por medio de su propio esfuerzo, es inútil. Ni aún ya conociendo a Dios. Fíjense qué fuerte. Justificados, pues por la fe tenemos paz para con Dios. ¿Sabe cómo lo escenificaría esto? Yo me imagino espiritualmente hablando al ser humano con cargas en la vida, con pesos que tenemos que llevar. ¿Se acuerdan cuando en Hebreos 12, teniendo nuestra tan grande nube de testigos, despojémonos de ¿qué? Dos cosas: de todo peso y del pecado que nos asedia, y corramos con paciencia la carrera que tenemos por delante, puestos los ojos ¿en dónde? En Jesús, que es el autor y consumador ¿de qué? De la fe. Esa fe es la que te aliviana, te quita las cargas. ¿Y
Cabe destacar que cuando Dios quita las cargas, Él las suele hacer de dos maneras. Si tú tienes un problema económico que no te deja dormir, o cualquier tipo de problemas en la vida que no te deja dormir, Dios suele, cuando nos descarga, cuando nos quita ese peso que nos asedia, lo suele hacer de dos maneras. Uno, quitándotelo. O sea, es como que de repente si tienes una deuda económica, Dios se las arregla para que esa deuda ya no esté. Pero hay otra forma más común que Dios tiene de obrar, y es que a pesar de las cargas que tú tienes, en tu interior te invade una plenitud, una paz, un gozo, que te da igual la situación en un sentido. ¿Por qué? Porque lo más importante, que es el hombre interior, es tu ser interior. Ya tus ojos ven de manera distinta la vida. Tu corazón palpita de manera distinta. Las cosas las percibe de manera distinta. Y esa plenitud de vida que Cristo nos da, nos aliviana a pesar de la circunstancia por la que estemos pasando. Y yo lo he vivido. Y digo, pero ¿cómo puedes estar tan contento y con tanta paz con la que te está cayendo? No sé explicarte. Así que, hermano, justificados. ¿Qué significa justificado? Justificado significa es borrón y cuenta nueva. Y quiere que te diga una cosa, hermanos. Saben que cuando nosotros hablamos de pecado es muy abstracta la palabra. Pecado, pecador. ¿Qué es pecador? Y ahí vamos a la definición, transgredir la ley de Dios. Pero todo es intelectual. Pero quieren que te diga una cosa. Justificados significa que eso que tú no sabes qué, el ser humano no sabe qué, pero que nos hace vivir amargado, nos hace vivir con una falta de perdón, porque no podemos perdonar, nos cuesta perdonar, nos hace vivir con falta de gozo, falta de esperanza, que la vida es el hoy y ahora, y punto, y todo se resume en eso. Hermano, eso, aunque no lo sepamos, proporciona en nuestro interior una carga tan pesada que no es de extrañar que los psicólogos se llenen de dinero, de gente necesitada, y que incluso las iglesias se llenen. Porque ¿saben una cosa, hermano? El ateo deja de ser ateo cuando está en el lecho de muerte o cuando las circunstancias le ahogan. Es ahí cuando miramos hacia el cielo. Ay, por favor, ayúdame, que ya no diga más. Somos así, hermano, todos. O te viene una enfermedad, o te viene una crisis, o te viene... y ya no damos más. ¿Por qué? Porque tengo que decirte que cuando yo conocí al Señor, o mejor dicho, cuando Dios me conoció a mí, como dice en Gálatas 2, cuando fui conocido por Dios, cuando yo me rendí completamente a Él, yo estaba desahuciado de la vida. Estaba desahuciado, yo no daba más. Tenía 22 años y parecía que tuviera 90 años de vida. Estaba ya roto. Y ahí sentí espiritualmente cómo me livianaban, me quitaban la carga. Venid a mí, los que estéis trabajados y cargados, que yo os haré descansar. Pero toma, Señor, y eso es un acto de fe. Por eso dice justificado por medio de ¿qué? De la fe. La fe es acto, la fe es acción, hermano. La fe es decir, Señor, te creo, vale, bien, te creo. Y camino, obrando conforme a lo que yo creo. Si yo creo que Dios es grande en mi vida, yo lo voy a vivir. Y en lugar de decirle a Dios lo grande de mi problema, lo que le voy a decir a mi problema, lo grande de mi Dios. Y esto no es espíritu triunfalista, ¿vale? Porque los cristianos luego vamos a ver en qué nos gloriamos también. En las tribulaciones, en los padecimientos, en los sufrimientos. Y te voy a decir que es bendito el sufrimiento de Dios que proporciona Dios. Porque entre otras cosas trae olor fragante. Y vamos a ver por qué. Pero una persona que después de más de 30 años en el Evangelio, que le pueda decir, Señor, y se lo digo, Señor, gracias por la forma que me tienes, cómo me tratas, porque aun en las tribulaciones que me haces pasar, noto, siento y percibo tu amor. ¿Vale? Así que
Tenemos paz para con Dios por medio de nuestro Señor Jesucristo. Esto es literal. Espiritualmente Cristo nos alivianó la carga. Él cogió tu peso y el mío y lo cargó en sí. Dice Colosenses 2 que incluso el acta de los decretos que había contra nosotros y que nos era contraria, Él lo clavó en la cruz. ¿Qué quiere decir? Porque claro, hermano, ¿sabes una cosa? ¿Sabes lo que significa estar enemistado con Dios? Que es lo contrario de reconciliado. ¿Sabe lo que significa estar enemistado con Dios? La gente dice, a mí me da igual, yo no creo en Dios y demás. Vale, pero sí, pero tú estás enemistado con Dios. Y te voy a decir una cosa y quiero que te preste atención en esto, hermano, por favor. Todo el ser humano, consciente o no, la mayoría de las veces no son conscientes, porque el Dios de este mundo cegó el entendimiento de los incrédulos, no son conscientes que delante de ese Dios que un día van a rendir cuenta, su vida es llevada a una relación judicial. Lo voy a decir de otra forma. Ese mismo Dios que en mí, antes de que la gracia me alcanzara, Él era mi juez y yo era culpable. Cuando fui rescatado por Él y no le puse resistencia, yo me convertí de criatura, de media criatura, a hijo. Y mi relación con Dios pasó de ser de una relación judicial a una relación filial. Ese juez que la ira de Dios estaba sobre mi cabeza pasó a ser mi papá, mi padre. Y ese juez que me estaba condenando, el acta de los decretos que era contra mí, contrario a mí, me estaba condenando y iba derechito al infierno, resulta que ahora me presenta su propio hijo como mi propio abogado. O sea que yo en el día del juicio, mi papá va a ser mi juez y mi abogado va a ser mi hermano mayor. Y yo pregunto, ¿proporciona paz o no? Y no es intelectual, no es una paz intelectual, es una paz espiritual. ¿Tú no te sientes liviano, hermano, espiritualmente? No importa la circunstancia que uno viva. A veces la tristeza que te invade, ver rostros amargados, tristes, basta en la calle, ver cómo, o sea, el mundo, estamos en este mundo, hermano, aunque no somos de este mundo, estamos, y todo nos salpica, todo nos salpica. Por eso tenemos que, nos estamos contaminando con las cosas del mundo constantemente. Y tenemos que desligarnos de todo eso y santificarnos en Dios. Es decir, apartarnos para Dios. Así que, hermanos, el gran vacío que el hombre tiene de Dios se debe a la enemistad que hay con Él. Todo intento del hombre por descubrir a Dios es totalmente en vano. El esfuerzo, el decir ahora yo. ¿Por qué? Porque esa enemistad, el ser humano no se ha dado cuenta la razón o la raíz de por qué viene la enemistad. La enemistad viene no porque haga cosas malas, sino porque mi propia naturaleza no tiene nada que ver con Dios. Y como no tiene nada que ver con Dios, hago cosas malas. Pero yo no le puedo pedir a un perro que vuele, porque no está creado para volar. Como no le puedo pedir a un incrédulo que acepte a Cristo y que le entienda el corazón de Dios. No le puedo, porque su naturaleza le prohíbe, le limita que pueda entender a Dios. Lo que pasa es que tiene que cambiar de naturaleza. Por eso el hombre natural no percibe las cosas que son del Espíritu, porque se han de discernir espiritualmente. Entonces es un cambio de naturaleza. ¿Y cuándo viene ese cambio de naturaleza? Cuando somos justificados delante de Dios, por medio de Jesucristo, por la fe. Y todo esto, hermano, qué curioso, que nosotros ni siquiera movemos un dedo. Díganme ustedes, de los que estamos aquí, ¿qué hicimos, qué aportamos nosotros cuando nacimos desde el vientre de nuestra madre? ¿Qué aportamos nosotros? Nada. No aportamos nada. Dos personas que no las conocía decidieron unirse en amor y dar a luz aquí, con esta guapura que Dios me dio. He venido. Y sin embargo he despertado en un ambiente que no conocía, no sé cómo, rodeado de amor de mis padres. Y si tú con 5 años me preguntaba, explícame cómo
cómo fue ese nacimiento y qué pasó. No lo sé. Yo solo sé que tengo un plato de comida en la mesa, que no sé de dónde proviene. Yo sé que no soy consciente del sudor de mis padres. Yo solo sé que tengo un techo que me resguarda y ropa que me viste. No sé más. A medida que uno va creciendo, va entendiendo ciertas cosas. Lo mismo ocurre con el mundo espiritual. Lo mismo. No entendemos cómo, no sabemos cómo. Pero una carga nos ha quitado la carga, nos ha alivianado. Ahora Él sabe por qué, hermanos. ¿Sabe por qué? Porque el Señor nos agarró en sus brazos y camina y nos lleva en sus brazos. Sabes, hermanos, ¿sabes una cosa? Miren, dice la palabra de Dios que los cristianos pueden caer, pero nunca de la gracia. Es decir, somos derribados, pero no destruidos. Y esto es como estar en las manos del Señor, que tú te puedes caer en la mano. Y Dios te va a volver a levantar, pero no te vas a caer de la mano. Jamás. Y eso es lo que te proporciona paz, seguridad. Por eso, todo esto que venimos hablando en Romanos son los 5 solas, o mejor dicho, los 5 puntos del calvinismo a rajatabla. Hermanos, y esto lo vamos a ver más adelante. Miren, porque también tenemos entrada por la fe esta gracia, en la cual, versículo 2, en la cual estamos firmes y nos gloriamos en la esperanza de la gloria de Dios. Fíjense las veces que aparece la palabra gloriarse, para que ustedes vayan entendiendo. ¿Saben qué significa de manera coloquial gloriarnos? Es apoyarnos. Yo pregunto, ¿dónde está tu confianza si hoy vienen a por tu alma? ¿Dónde estás apoyado? ¿Cuál es tu baluarte? ¿Cuál es tu confianza? ¿Cuál es tu sostén a la hora que se te derrumbe todo y solo quedes tú? Desnudito como vinimos al mundo, literalmente y espiritualmente, y que te tengas que presentar delante del juez a tú justificarte a él. No, es que yo vivía, ¿vale? Entonces el Dios como juez te va a decir, ¿y quién te aboga? ¿Quién te defiende? ¿Quién te justifica a ti? Nadie. Entonces, ¿qué dirá el juez? ¿No tienes parte conmigo? ¿Tú quién eres? ¿De dónde vienes? Vete. Vete de mi presencia. Lo parafraseo. Por eso nadie ve a Dios, porque el que ve a Dios es consumido en fuego. Por su misma santidad y justicia nadie puede permanecer en pie, a menos que tengamos un abogado que no se ponga entre el juez y nosotros y apacigüe la ira. ¿Quién apaciguó la ira de Dios? Cristo. ¿En dónde? En la cruz, sustituyéndonos y cargando con nuestros pecados ahí. Y eso puede parecer teológico, lo predicamos 1000 veces, pero cuando te toca la fibra espiritual, te cambia la vida. Te cambia la vida. Ya no puedes ser el mismo. Así que tenemos entrada. Miren, la palabra entrada por la fe a esta gracia es muy parecida, porque ante una misma acción la palabra en momentos suele utilizar diferentes formas de expresar. Por ejemplo, aquí estamos hablando entrada a la gracia. ¿Qué significa entrada a la gracia? Es que la ley, solo la ley, nos condena. Y todo el mundo está bajo pecado, todo el mundo está bajo condenación, porque no es justo ni un uno, porque vivimos a espaldas de Dios. Ahora, cuando Cristo y la bondad de Dios se manifestó en nosotros, resulta que Él vino para los que no entiendan, gracia significa favor inmerecido. Ahora estamos bajo un ambiente de favor de Dios. Es un ambiente que Dios nos favorece. Bueno, en esa gracia, la Biblia también emplea en 1 Corintios, capítulo 12, versículo 13, cuando dice que por un espíritu hemos sido todos bautizados en un cuerpo, sea judío, sea griego, sea esclavo, sea libre, y a todos se nos dio a beber del mismo espíritu. ¿Qué quiere decir? He sido bautizado, introducido en la gracia, sumergido en el cuerpo de Cristo, que el cuerpo de Cristo es la gracia de Dios. Sumergido, hermanos, ahora vivimos, aunque estamos en este mundo, nuestro hábitat, ¿saben lo que es el hábitat?
Un pez, el hábitat del pez es el agua. Si tú lo quitas del agua, se muere. Como un ser, como nosotros, si nos metemos en el agua, nos morimos ahogados, porque no es nuestro hábitat. Bueno, el hábitat nuestro ahora es una atmósfera, por llamarlo de una manera espiritual, que ya no pertenecemos a este sistema, hermano. Ahora estamos conectados, por eso dice que hemos sido resucitados juntamente con Cristo en los lugares celestiales, asentados allí. Y de allí, espiritualmente, vemos las cosas. Por eso tenemos la mente de Cristo. Y espero, hermanos, que esto no se convierta simplemente en una verdad teológica. Porque si solamente es una verdad teológica, ¿en qué nos diferencia el mundo? Si luego salimos de aquí y vivimos amargados, tristes, con falta de perdón y demás, igual que el resto. Pregunto. Pero si mi vida... Miren, les voy a abrir un poquito mi corazón. Pero les voy a abrir un poquito mi corazón porque quiero que ustedes perciban algo, si pueden. Yo ahora me voy a postular ni como un incrédulo, ni como un cristiano. Me voy a postular como alguien que viene por primera vez a este mundo, ve el panorama que hay, que por cierto no entendería casi nada de lo que hace el ser humano. Se matan entre ellos, se pelean entre ellos, no se entiende, ¿vale? Pero me ve, y yo te voy a decir una cosa, ahora vienen y me dicen a mí, Julio, de lo que tú eres actualmente, es decir, de la relación que yo tengo con Dios, me viene y me dicen a mí, y esto lo pongo como ejemplo, ha sido toda una farsa, te han engañado, has asistido a una denominación o una religión que era una farsa. ¿Quieren que les diga una cosa honestamente? Si a mí me dicen que Dios no es real y que todo ha sido una invención del hombre, yo literalmente me muero. Si tú me quitas a Dios, lo que Dios representa para mi vida, que no es una cuestión intelectual ni teológica, es espiritual. Si yo te digo que Dios me ha dado la vida, me ha dado el sentido de la vida, Dios quien me da, que luego lo vamos a ver, el amor, el corazón, me ha transferido su corazón, su mente, todo. Yo cuando todo lo veo Dios detrás, ¿cómo voy a honrar a mi gente, a mis seres, a mi mujer, a mis hermanos? ¿Cómo? Si yo lo estoy viendo a Dios detrás de vosotros, está ahí. Me quitas a Dios, me quitas la vida. Espero que tú tengas el mismo sentimiento, hermano. Por el nivel de conocimiento que tengas de Dios. Que no sea un conocimiento intelectual solamente, teológico. Sino que sea tan profundo tu conexión con Dios y tu conocimiento de Él, que si por un ápice supieras que te lo quitan de la manera que sea, que vea tu vida desmoronarse totalmente porque ya no tiene sentido nada. Así que, hermanos, dice, y la gracia en la cual estamos firmes. Dígame si el mundo no necesita esa firmeza, esa convicción interior. Versículo 3. Y no solo esto, sino que también nos gloriamos en las tribulaciones, sabiendo que las tribulaciones producen paciencia. Miren, lo voy a leer porque voy a citar el mismo versículo, pero a la vez, a la par, voy a citar en otra versión, porque entiendo que es más fiel. Y van a ver cómo se va a entender mejor. Dice así. Y no solo esto, sino que también nos gloriamos en las tribulaciones, sabiendo que la tribulación produce paciencia. Abro paréntesis. El sufrimiento produce perseverancia. Cierro paréntesis. Les voy a explicar una cosa, hermano. ¿Saben por qué nos gloriamos en los sufrimientos? O nos deberíamos gloriar. No estoy diciendo que todos los cristianos se glorian en el sufrimiento. Aún más, muchas veces lloramos mucho. Pero ¿saben por qué nos deberíamos gloriar en los sufrimientos? Y te lo voy a decir con mis palabras. Porque el sufrimiento evita que seamos seres ñoños, seres inservibles, seres lloricas, por decirlo de alguna manera. Seres que no entienden a Dios, que están siempre mirando a Dios qué les puede dar y nunca mirando qué les podemos dar nosotros a Dios. Tenemos que ser pasados por el Getsemaní, todos, la prensa de aceite, para que lo mío muera
y salga de mí la savia del Espíritu Santo, la savia de Dios. Mientras eso no ocurre, vivimos exactamente igual. Y les voy a decir un detalle que, viste que usted ahora en las redes se está oyendo por muchos sitios de que nos están invadiendo el mundo musulmán, a Occidente, a Europa. Y que qué tragedia, ¿verdad? Pero presta atención en esto, hermano, qué tragedia. Ahora yo les voy a hacer una lectura de esto. ¿Saben si podemos llamarlo invasión, ¿vale? No sé, no lo sé, a lo mejor sí, no lo sé. Pero ¿saben qué realmente qué territorio espiritual están invadiendo el islamismo? No es el cristianismo, hermano. Europa no es cristiana ni de lejos. Lo que está invadiendo es un mundo totalmente gnóstico y ateo, que está en rebelión abierta con Dios, no quiere saber nada de Dios, solo falta mirar, levantar tu mirada y ponerla en donde tú quieras. No es un mundo cristiano. Por lo tanto, eso significa que Dios ha hecho un lado. Sí fue cristiano, por eso llegó a ser un continente rico. Pero se hizo un lado, y lo que está permitiendo Dios es una afrenta contra lo que nos autopercibimos cristianos y en el fondo no lo somos. ¿Por qué? Porque, que te digo musulmán, y escucha esto, que te digo musulmán, yo dejar a mis niñas, a nuestras hijas de 12, 13 años vestirse como prostitutas y ponerle una pantalla para que lo vea todo el mundo, eso en mi país no ocurre. Yo dejar que maten a los niños en el vientre de la madre, no lo permito. ¿No será que ellos tienen mayores y mejores convicciones que este mundo en el que nos rodeamos? Y que nos echamos las manos a la cabeza, ¿y tú y yo qué estamos haciendo? ¿Qué hacemos para frenar eso? ¿Salir a la calle con una pancarta "Cristo te ama"? Y nada más, que es lo que hacen todas las iglesias a nivel mundial, y que no tenemos fuerza ni siquiera para llevar nuestras propias vidas. No nos engañemos, hermano, la vida es mucho más de lo que ven tus ojos y lo que yo percibo, mucho más. Y nos rasgamos la vestidura y como, pero es que sin embargo, hermano, para vergüenza nuestra, porque a veces nosotros en parte vivimos igual que este mundo ateo. Pero eso sí, es más fácil condenar. Pero Jesús no vino a condenar, sino a salvar. Y al dar su vida en rescate por muchos. Y yo, que no soy Dios, condeno. Hermano. Y esto es, hay mucho que hablar de esto. Pero dice que, y la paciencia prueba, es decir, la perseverancia, integridad de carácter. Dice que la prueba te produce paciencia, y la paciencia, integridad de carácter. Ustedes siempre me han oído decir que lo más importante en un cristiano es el carácter. No es la cabeza llena o el corazón aparentemente lleno. Es el carácter, es la integridad, es ser de una pieza. Que tú sí seas sí, que tu amén sea amén. Que como eres en casa, sea en la iglesia y sea en el trabajo, que seas íntegro, que seas transparente, que reflejes la gloria de Dios a donde quiera que vayas. Esa es la labor que tiene Dios al meternos en su Getsemaní, en su prensa de aceite. Y que de repente te echan del trabajo, de repente te sale una enfermedad, de repente estás en quiebra económica y te pasan 1000 calamidades. ¿Sabes qué? Glorifica a Dios, porque el reino de Dios se ha acercado a ti. Estás más cerca hoy que el día que creíste. Que eso lo vemos más adelante. Cosas tremendas que dice este texto y que a mí yo me maravillo, hermano, y disfruto como un niño. Miren, versículo 6 dice, el 6 y el 7, vamos a leer. Porque Cristo, cuando aún éramos débiles, a su tiempo murió por los impíos. Ciertamente, apenas morirá alguno por un justo. Con todo, pudiera ser que alguno osara morir por el bueno. Miren, punto número 1. Quiero que te quedes con este adverbio. Aún. Esto es un puñetazo a mi orgullo. Al orgullo de la raza humana. ¿La puesto, no? Cristo, cuando aún éramos débiles, astenea en griego, significa debilidad interna, significa flaqueza del alma.
incapacitados para lograr cualquier cosita que se te requiera pedir. Venga, esfuérzate y sé valiente. Ah, pastor, no puedo. Hasta en ella, debilidad. El que es la misma palabra que emplea en Santiago, el que esté débil, pida en oración para que Dios te levante, hermano, porque Dios no nos ha dado espíritu de cobardía, sino de amor, poder y dominio propio. Ah, que no puedo. Hermano, despierta tú que duermes y te alumbrará Cristo. Pero a veces, hermanos, Dios te pone un peso, este peso me lo pone Dios para que aprenda. ¿Qué hacen los deportistas para ejercer los músculos? Ay, no me pongas mucho peso en las pesas porque si no, cuanto más peso, más desarrolla el músculo, ¿o no? Pues lo mismo pasa con la fe. Cuanto más peso llevas, pero no tomamos el peso del pecado que nos hace. Es un peso que incluso Dios te lo pone, problemas, porque aquel que da la visión da la provisión. Es decir, aquel que Dios te puso te garantiza salir de ella. Y cuando sales de ella, ¿sabes qué pasa? Eres un atleta espiritual, que vas livianito y puedes hacer muchas cosas para Dios. Y no solo llevas tu carga, llevas las cargas de los hermanos. La tuya, a ver qué hace falta. Y si la gente supiera los problemas que tú tienes y la carga que tú estás llevando, wow. Pero en Cristo soy más que vencedor. ¿Te lo crees? Porque no hay cosa más vergonzosa. A mí me pasó hace años que una persona incrédula te diga, porque claro, de la abundancia del corazón habla la boca. Y a veces uno como cristiano lo agarramos a Biblia hacia todo el mundo. Y el Evangelio por aquí, Cristo, y la razón de eso. Vale. De repente tú estás pasando una situación muy difícil y no te acuerdas de las cosas que tú has dicho. Y de repente tú vas y llorisqueas un poquito. Porque has aflojado tu fe. Y resulta que te dice, ¿y dónde está tu Dios? ¿Acaso lo que tú me venías diciendo, no crees que Dios puede sacarte de eso? Sí. Y ya viene lo intelectual, no lo espiritual. Pero cuando lo vivimos espiritualmente, hermano, esto que venimos enseñando, hermanos, de Romanos, tiene que recobrar vida. Tiene que haber vida en nosotros, hermanos. No puede ser que no podamos ver de aquí a allí. Y dice, porque Cristo cuando aún éramos débiles, es decir, incapacitados, a su tiempo murió por nosotros. ¿Por qué digo que prestemos atención en esto? Porque aquí tira por suelo toda la autosuficiencia humana. Miren, el ateo es la persona. ¿Sabe cuál es la diferencia de un ateo a un religioso que no conoce a Dios? Que el religioso o le viene bien, o le gustan las cuestiones litúrgicas, religiosas, todas las cuestiones que tengan que ver. El ateo no. El ateo dice, yo no creo en Dios, vivo mi vida. El religioso dice, no creo en Dios porque o le niego o lo cambio, porque saben que la palabra religión viene de religar. Religar, volver a ligar. Pregunto, ¿cuál es la única y verdadera religión del mundo? Cristo. No estoy hablando de evangélicos, no, Cristo. Porque es Cristo el único que religó al hombre con Dios. Y en la cruz Él tomó la mano de Dios, tomó la mano del hombre y nos reconcilió con Dios. Y cuando tú eres reconciliado con aquel que le debías mucho dinero, mucho, una vez que tú eres reconciliado, se te perdona todas tus deudas. Y uno dice, oh. A ver, quiero que levanten las manos los hermanos aquí que tienen letras, que están pagando letras de hipoteca, de coche, lo que sea. Yo creo que todo, no nos salvamos ninguno. Ahora imagínate que viene alguien y te dice, tranquilo, ya no vas a pagar más ni hipoteca o deuda, no vas a pagar más. Ahora tu vida va a estar, ahora escucha esto, no vas a pagar más la deuda, pero el que te dice, bueno, ahora haz lo que quieras. Pregunto, ¿cómo seguiríamos viviendo? ¿Sabes que lamentablemente muchos dirán, gracias Señor? Y emplean el tiempo libre que ahora tienen para, en lugar de glorificar a Dios y servirle, lo emplean en sus propios intereses egoístas. ¿Y qué dice el Señor? Si es necesario, tengáis que ser afligidos en diversas pruebas, sabiendo que la prueba de vuestra fe produce ¿qué? Paciencia.
mas tenga la paciencia su obra completa, dice Santiago. Completa. ¿Se completó la obra en ti y en mí? No, ni aún en Pablo. Miserable de mí, ¿no? Decía Pablo. Pero mira lo que dice. A su tiempo murió por impío. Miren, en Gálatas 4, del 1 al 4. Quiero pedirles perdón, hermanos, porque se me olvidó de mandarle a nuestro queridísimo hermano Job los datos de esta predicación. La verdad que necesito ayuda, ¿vale? Ayuda de agenda, de hermanos que... Y no tenéis la hojita hoy por culpa mía, ¿vale? ¿Me vais a perdonar? Amén. Porque mi hermano Job no me perdonó, ¿vale? Es que sí que me perdonó. Miren, Gálatas 4, del 1 al 4 dice: pero cuando vino el cumplimiento del tiempo, por eso dice, a su tiempo murió por los impíos. Pero cuando vino el cumplimiento del tiempo, Dios enviando a su Hijo, nacido de mujer, nacido bajo la ley, para que redimiese a los que estaban bajo la ley, a fin de que recibiésemos la adopción de hijos. ¿Quieren que les diga una cosa, hermanos? ¿Saben que la adopción, a diferencia de un hijo natural, es que la adopción tú te lo meditas? Quien adopta un hijo no dice, bueno, hoy no tengo nada que hacer, voy a adoptar un hijo. Se lo piensa y se lo piensa. Y aún más, no es gratis. Un hijo viene sin más, un hijo natural. Es el fruto del amor de dos personas, sin más, y vienen sin más. Quiero que medites en eso. Nosotros fuimos adoptados por Dios, ¿vale? Y dice, para que redimiese a los que están bajo, a fin de que recibiésemos la adopción de hijos. Y por cuanto sois hijos, Dios envió en vuestros corazones el espíritu de su Hijo, el cual clama, Abba, Padre. Así que ya no eres esclavo, sino hijo. Y si hijo, también heredero de Dios por medio de Cristo. Hermano, los versículos anteriores a este, porque aquí yo me equivoqué, es del 4, capítulo 4, del 4 al 7. Pero no apunté los anteriores, no importa, porque el anterior dice que éramos esclavos y el niño nada difiere del esclavo, aunque sea señor de todo. ¿Qué le está diciendo? Hermanos, para que ustedes vean lo que es la justificación por la fe, lo que produce la justificación por la fe. Te aliviana de las cargas, te hace libre, te hace ver la vida de otra manera, puedes respirar con pulmones limpios. Espiritualmente hablando, digo, porque hermanita, si tú sigues fumando, no mal, ¿vale? Yo sé que aquí nadie fuma, ¿vale? Por eso lo digo. Pero el que tenga algún vicio, dice que el que destroza el templo de Dios, Dios lo destrozará, lo destruirá. Permitirá que eso te pase de factura. Pero bueno, pero dice que el niño del esclavo a la vista no hay diferencia. No hay diferencia. ¿Y se acuerdan los judíos lo que le decían a Jesús? Tú que nos vienes a decir, nosotros somos hijos de Abraham y nunca fuimos esclavos de nadie. ¿Y qué le dijo Jesús? El que practica el pecado es esclavo del pecado. Ahora entiendo por qué lo crucifican, ¿vale? Porque les daba en toda, hasta la médula. Y es verdad, hermano. ¿De qué me sirve a mí autopercibirme con oveja de Dios, rebaño de Dios, cristiano, si yo vivo atados a pecado, atados a costumbre, todavía me asedia el peso que no lo puedo desligar porque no tengo fe? Así que, hermanos, ahora quiero que vayamos al versículo 8, del 8 al 10, porque aquí vamos a ver una cosa muy linda, una cosa muy bonita, muy linda. Ay, miren, el versículo 8 dice: mas Dios muestra su amor para con nosotros en que, siendo aún pecadores, Cristo murió por nosotros, ¿vale? El versículo 8. Mas Dios muestra su amor para con nosotros en que, siendo aún, ¿qué significa? Hermano, cuando tú o yo éramos pecadores delante de Dios, estábamos totalmente incapacitados para decir siquiera, sí, Señor, te acepto. Por eso esa palabra, ese adverbio aún, porque ese aún significa que no había nada en mí que Dios pudiera decir, oh, qué bueno que Julio, venga, yo lo voy a salvar. No, Dios te salva a pesar de. Y si es por razón de Cristo, no tuyo ni mío.
¿vale? Así que aquí yo quiero comentar una cosa, porque el versículo 9 y 10 dice, porque pues mucho más, estando ya justificados en su sangre, por él seremos salvos de la ira. Porque si siendo enemigos fuimos reconciliados con Dios por la muerte de su Hijo, mucho más, estando reconciliados, seremos salvos por su vida. Miren, en la vida del ser humano, o mejor dicho, en la vida del cristiano, existen 3 etapas en la vida. 3. La etapa del pecado, la etapa de la gracia y la etapa de la gloria. La etapa del pecado es cuando vivíamos a espaldas de Dios y éramos por naturaleza hijos de ira, como los demás. Cuando Cristo nos iluminó, fuimos introducidos a esa gracia, ¿vale? Fuimos bautizados por el Espíritu Santo. Formamos parte de una familia de Dios espiritual. Y ahí comenzó la etapa de la gracia, pero todavía no hemos experimentado la etapa de la gloria. ¿Cuál será la etapa de la gloria? Cuando nuestros cuerpos mortales sean glorificados y que todo nuestro ser, espíritu, alma y cuerpo sea hallado delante de Dios totalmente justo y que podamos habitar completamente. Por eso Pablo decía, mientras estoy presente en el cuerpo, estoy ausente del Señor, pero mientras estoy mientras estoy en este cuerpo, Dios del Señor está ausente. Pero quisiera estar más presente en el Señor y ausente. ¿Por qué? Porque ahí es cuando uno experimenta la gloria de Dios. Y ahora yo quiero decirles una cosa de esto, hermano, para que se nos meta aquí y aquí. El pecado está más lejos de la gracia que la gracia de la gloria. Porque si siendo enemigos, pecado, fuimos reconciliados por Dios por la muerte de su Hijo, gracia, mucho más, se acorta la distancia, seremos salvos por su vida. De la gloria. Para la gloria de Dios. Para aquellos que muchas veces pueden llegar a dudar, ¿es que soy salvo, no soy salvo? Miren, cuando el Espíritu Santo mora y somos llenos de Él, no hay duda. Se disipa toda duda. Porque en la duda, en el temor, no se ha perfeccionado el amor de Dios. Porque en el amor de Dios echa fuera toda duda. Y cuando yo cristiano oigo decir, ¿tú eres salvo? Le pregunto, como una señal de humildad. No, yo lo estoy intentando. Es que no se intenta, en la salvación no se intenta hacerlo. O eres o no eres. O eres hijo o no eres hijo. O eres del redil o no eres del redil, ¿vale? Si eres del redil, puede que seamos una ovejita negra, tal vez. Puede que sí. Uno necesita aquí que trata de tirar más por el monte. Vale. Pero para eso está el Señor, para eso está el pastor de las ovejas, que es nuestro Señor Jesucristo. Que para eso está Él, como nos decía en la parábola de la oveja perdida. Deja las 99 y se va por la... ¿Vale? Entonces, puede ser. Pero esa seguridad interna que me aplaza y que me lleva cautivo a la obediencia a Cristo y que redarguye, es decir, presenta una contrademanda ante mis argumentos y altivez que se levanta contra el conocimiento de Dios, eso no tiene precio, hermano. Eso no hay forma de entenderlo. Eso es porque Dios ha querido morar, hacer morada. Y ahora yo soy templo del Espíritu Santo. Por lo tanto, ¿cómo decido vivir mi vida? En Hebreos 10:39 dice que nosotros no somos de los que retroceden para perdición, sino de los que tienen fe para la preservación del alma. ¿Tú sabes lo que es la preservación de una especie? ¿Cómo se preserva una especie que está en riesgo de ser extinta? ¿Cómo? Cercándolo, vallándolo y dándole todo lo que necesite esa especie para que se multiplique. ¿Sabés que eso es lo que hace Dios con nosotros para preservarnos? Nos ha cercado. Es decir, somos introducidos a la gracia, nos cerca. Aunque estamos en el mundo, ya no somos el mundo, es decir, el mundo ya no nos puede afectar. Y si nos afecta porque hemos creído más la voz del diablo que la voz de Dios.
Y en medio de ese redil, de ese ámbito, Dios nos da, dice que de Jesús recibimos gracia sobre gracia, y de Él vivimos, y para Él vivimos. Y ahí nos da todo lo que necesitamos. Qué lindo el Señor como obra en nosotros. Así que, hermanos, miren, 1 Corintios capítulo 2, versículos 13 y 14. Dice así, a partir del 13. Lo cual también hablamos, no con palabras enseñadas por sabiduría humana, sino con las que enseña el Espíritu, acomodando lo espiritual a lo espiritual. Pero el hombre natural no percibe las cosas que son del Espíritu de Dios, porque para él son locuras, y se han de discernir espiritualmente. ¿Qué quiere decir, hermano? Miren, la justificación, si tú me preguntas, a ver, pastor, resúmeme en una simple palabra qué significa la justificación. La justificación es un cambio de naturaleza. Eso lo vamos a ver más adelante en Romanos 5, los versículos, Adán y Cristo. Es un cambio de naturaleza. Yo ya no soy como antes, hermanos. Yo no puedo pensar como antes, ni aun queriendo. Ni aun queriendo. ¿Me vas a decir a mí que un ciego de nacimiento, después de que recobra la vista, esa persona va a seguir siendo la misma? ¿Podrá seguir siendo la misma? Imposible. Cuando una persona nace a una novedad de vida, nace del Espíritu Santo, somos regenerados por Dios, es decir, vuelto a nacer, somos bautizados y somos sumergidos y somos justificados delante de Dios, ya toda la percepción, lo que yo muchas veces digo, la cosmovisión, ¿vale? Es decir, la visión del mundo que yo tengo, cambia. A esa persona que yo antes, si me las hace, me las pagan, ahora le perdono, porque lo estoy viendo con los ojos de Dios. Y créeme, hermano, que el que no puede perdonar, no es que no sepa. O sea, el que no perdona no es que no sepa, no puede. Porque sigue atado. Sigue atado en su concupiscencia, en su hombre interior, su ser interior. Y necesita ser liberado por Dios. Así que ya estamos terminando. Pues mucho más estando justificados en su sangre, por Él seremos salvos de la ira. Por lo tanto, hermanos, si yo, siendo un pecador delante de Dios, merecedero del infierno, Dios me rescató por amor propio, como dice Efesios 1, por su propio beneplácito, ahora que soy su hijo, ¿alguien me podrá separar del amor de Dios? ¿Qué? ¿Qué dice Romanos 8? Ni tribulación, ni angustia, pruebas, ni persecuciones, ni hambre, ni nada nos podrá separar del amor de Dios. Cuidado, que es Él, Cristo. Presten atención a la preposición en. No es, podría decir por también, pero una cosa es, y escuchen bien esto, una cosa es un favor que Dios puede hacer a alguien, y otra cosa es el favor que Dios te hace. Un favor de Dios a alguien es simplemente, si está enfermo, sanarle. Si tiene deuda, quitarle la deuda, pero se va al infierno. Pero en Cristo significa que ya somos sumergidos. Es el favor por excelencia que Dios nos da. Por eso dice que nada nos puede separar si estamos en Cristo Jesús. Gloria al Señor. Así que, hermanos, me encanta Hebreos, las palabras de Hebreos 7, 24 y 25, que dice, mas o sea, hablando de Jesús, por cuanto permanece para siempre, tiene un sacerdocio inmutable, por el cual puede también salvar perpetuamente a los que por Él se acercan. Salvar perpetuamente a los que por Él se acercan. ¿Quién dijo, nadie viene al Padre si no es por mí? Jesús. Y una vez que somos llevados al Padre, que dice, yo los glorificaré en el día postrero. Es decir, hermano, si esto, cuando lo vivo, no me da a mí la fuerza, el deseo, las ganas de renunciar a todos mis deseos, a todos mis planes, mis proyectos, y rendirme completamente a aquel que amo con pasión, amo con toda mi vida, hermano, es mi vida. ¿Cómo no voy a vivir para Él? Hermano, entonces algo no hemos entendido. Algo del Evangelio no hemos entendido. ¡Wow!
Versículo 11. Dice, y no solo esto, sino que también nos gloriamos, nos apoyamos en Dios por el Señor nuestro Jesucristo, por quien hemos recibido ahora la reconciliación. Es decir, ¿qué significa? Hermano, ¿has estado alguna vez enemistado con alguien, pero enemistado que lo tienes que ver casi todos los días y hay una enemistad fuerte, fuerte, fuerte? Yo no, pero sí lo he visto. Y cuidado. Te roba la paz, te roba el gozo, te roba todo. Por más que tú no quieras, te lo roba. Ahora imagínate que las circunstancias se dan de tal manera que ya está, ya fue. ¿Qué dice el Señor con nuestros pecados? ¿Dónde los echa? Al fondo del mar. ¿Sabe cuál es el problema de nuestro hermano? Que yo al hermano le perdono, pero todavía me acuerdo de lo que me hizo. No lo echo al fondo del mar, lo cojo y lo meto en el bolsillo. Y a la primera ¿vale? No, hermano. Porque si a Dios le amamos, porque Él nos amó primero, y demos de gracia, porque hemos recibido de gracia, seamos imitadores de Cristo. Imitemos su vida. ¿Quién soy yo? Si Él perdonó todo, ¿quién soy yo para no perdonar? Si amar, yo debería perdonar más todavía porque soy igual de pecador que cualquiera. Entonces te libra de esos fantasmas mentales que tenemos propios los seres humanos. Hermano, pero me temo que no he leído, me he saltado los versículos, el versículo 5. Dice que después de todo lo que las pruebas produce paciencia, y la paciencia nos prueba y nos da esperanza, y la esperanza no avergüenza, que lo tengo apuntado aquí. Miren lo que dice, porque no lo terminé de leer, lo empecé a leer pero no lo terminé. Dice, la perseverancia, integridad de carácter. Dice, y la integridad de carácter, esperanza. Y esta esperanza no nos defrauda. Y aquí viene la cuestión, y quieren que les diga una cosa, esto que vamos a leer ya podremos ser para otra predicación. Lo voy a resumir. ¿Saben por qué? Nosotros dice la palabra que hemos sido llamados a esperanza. ¿Vale? Según Romanos 8. A esperanza. Es decir, cualquiera que no espera, porque no conoce a Dios. La esperanza es esperar con confianza. Entonces yo espero. ¿Espero en qué? Espero en dos cosas que van ligadas. Una, la segunda venida de Cristo. Tú sabes las ganas que tengo, hermano, que el Señor venga pronto. Tengo unas ganas de irme con Él. No se lo pueden ni imaginar. Pero me dice el Señor, tranquilo, todavía queda mucho por trabajar. Y digo, vale, Señor, aquí me quedo. Y esa esperanza no te defrauda. Por eso, hermanos, cuando nosotros tenemos los ojos puestos en Jesús, que es el autor y consumador de la fe, eso nos ayuda a desligarnos de todo peso, del pecado, ¿no? Y nos ayuda a correr la carrera con paciencia que tenemos por delante. Así que, pero dice más adelante, dice, ¿por qué? ¿Por qué todo esto? Porque el amor de Dios ha sido derramado en nuestros corazones por el Espíritu de gracia. Hermano, ¿cuántas veces hemos leído este pasaje nosotros? ¿Vale? ¿Saben? Ahora quiero una exhortación para todos. Si tú o yo hemos entendido casi todo de las cosas de Dios, pero no hay un amor profundo por Dios, hacia Dios. Si tú no estás totalmente enamorado de Dios, si tú todavía Dios es parte de tu vida, no lo es todo, es parte de tu vida, es porque todavía eres niño, y el niño nada difiere del esclavo. Porque aunque ya es justificado, todavía no es poseedor de las bendiciones que Dios ha derramado en nuestros corazones. ¿Me están entendiendo? Cuando yo recibo por fe espiritualmente todas las bendiciones, cuando hay un amor en mi vida profundo por las vidas. A mí hay gente que me ha llegado a decir, ¿cómo tú, que no me conoces de nada, te preocupas, me visitas, me llamas? Yo no le puedo decir, porque no la entienden. Pero si supieran en mi corazón lo que Dios ha puesto en mi corazón, que Dios te transfiere su visión, su corazón.
¿Y cómo podemos decir, hermano, que Dios te ama? Yo no, Dios sí. Y le predico el evangelio, Dios te ama. Y falta que la persona me diga, ¿y tú cuándo me vas a amar a mí? No, eso no es cosa mía, Eso es cosa de Dios. No, porque el ministerio de la reconciliación, ¿a quién se lo dio Dios? A nosotros. ¿Acaso Cristo no nos reconcilió en la cruz? Amén. Pero después de resucitar le dijo, ir y hacer discípulos a todas las naciones, bautizándolo en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Y el que creyere y fuera bautizado será salvo, y el que no, será condenado. El ministerio de la reconciliación. Pero el ministerio de la reconciliación, hermano, mire, ¿sabe por qué la predicación del Evangelio tiene tanto poder? Como decía Pablo, no me avergonzo del Evangelio porque es poder de Dios. Porque va acompañado de un amor profundo, hermano. Y el amor son los ojos de Dios. Son los ojos de Dios. ¿Y cómo se ve el amor? El amor se ve en el sacrificio, en negarte a uno mismo, en renunciar. Esto quiero, pero no, porque esto es más importante. Porque aquí Dios se glorifica, porque esto es del reino de Dios. Porque esta vida que está padeciendo, ¿qué valor tienen mis cosas? Si yo ya en 4 días voy a estar con el Señor. Yo quiero que esta gente que sufre también esté con el Señor. Y no me va a importar desgastarme para la obra de Dios por amor. Para que eso suceda. ¿Me estáis entendiendo? En eso tenemos que crecer. Y no es de extrañar que Cristo diga, en esto conocerán que soy mi discípulo. ¿En qué? En que os amáis unos a otros. Pero hermano, también dice la palabra, no os améis. Dice que vuestro amor no sea en hechos y en verdad. Que no sea un amor fingido, sino amaos fraternal de corazón. Eso, hermano, el que no ama no ha conocido a Dios, dice 1 Juan. El que no ama no ha conocido a Dios. Y es el agente liberador más poderoso, más potente que existe, ¿sabía? Lo dijo hasta Einstein. Einstein dijo, miren, yo he estudiado muchas fuentes de energía, pero nunca comparable con la del amor. Einstein. Él mismo sabía decir, parafraseando esto, que con esto ya concluyo, hermano, que tú y yo podemos tener la capacidad tanto de fuerza como de lo que sea para llevar un caballo al río. Pero tú y yo, por más que querramos, si el caballo no quiere beber agua, no va a beber agua. ¿A que sí? Bueno, pero por amor sí podemos lograr grandes cosas en la vida, proezas. Dale a tu hijo, a aquel hijo que está rebelde, que no quiere saber nada, que está en rebelión con Dios, dale amor, ámalo, ámalo incondicionalmente, ámalo. Y vas a ver cómo tarde o temprano se va a rendir a los pies de Cristo. Se va a rendir. Amén. No fallemos en esto, porque el Espíritu Santo va relacionado al amor con el que Dios nos ha dado en nuestros corazones. Así que, ya para concluir, y no solo esto, por eso son los resultados de la justificación, sino que también nos apoyamos en Dios por el Señor nuestro Jesucristo, por quien hemos recibido ahora la reconciliación. Amén. La reconciliación, hermano, no es algo que se percibe de manera intelectual. Se va descubriendo de manera intelectual, pero se perciben en las fibras más profundas de nuestro ser. No nos acostumbremos a vivir en base a las bendiciones de Dios como algo normal. Aprendamos a glorificar a Dios y a honrarle y a adorarle por todo lo que Él nos da y nos va a dar en esperanza en la glorificación de nuestra vida. Amén. Vamos a orar. Señor, mi Dios, gracias, Padre, por tu palabra. Yo te pido, Señor, que ese deseo que tú tienes, uno expone la palabra de manera como uno puede, Señor, pero que realmente el espíritu de tu palabra cale profundamente en los corazones de las vidas, Señor. Padre, una palabra, una frase, lo que tú veas, Dios mío, pero que tu palabra no vuelva vacía, Señor, sino que haga todo lo que tú quieras, Señor, en las vidas. Bendigo esta congregación, bendigo a aquellos que nos visitan, Señor, lo bendigo en tu nombre, Señor. Y te pido que la luz de tu evangelio les brille, Señor. Y que al punto que puedan ya rendirse totalmente a ti, Señor, y aceptarte a ti como el único Señor y Salvador de sus vidas, Señor. Porque hoy es día de salvación, Señor. Hoy, Dios mío. Y pedirte, Padre, que
que todas estas enseñanzas, Señor, las podamos vivir cada día en nuestra vida. No sea una mera instrucción, sino también una enseñanza aplicada a nuestro corazón, Señor. Te lo pido esto en el nombre de Jesucristo. Amén.